blancos que participan en la resistencia del organismo a la infección. Esta parte, la del estudio de los leucocitos, lo vamos a dividir en dos temas, ¿no? El primer tema, el estudio de los leucocitos y monocitos, sus funciones, y un segundo tema, que lo digamos mañana, que va a ser el estudio de los linfocitos, sus funciones. Bien, entonces, nuestro organismo está sujeto a una serie de, digamos, exposiciones, silencio, a virus, bacterias, parásitos, toxinas que pueden causar enfermedad y muerte. De hecho, nosotros tenemos como comensales una serie de microorganismos, ¿no?, que viven en las mucosas, que están en contacto directo con nuestro organismo. Estos microorganismos suelen estar controlados, no son patógenos, porque tenemos un sistema inmunológico que evita que estos microorganismos se proliferen y nos puedan producir daño. Sin embargo, en algunas situaciones en las que nuestro sistema inmunológico disminuye su capacidad, estos organismos que son saprófitos, que no nos producen un daño directo, se pueden convertir en patógenos y desarrollar una enfermedad. Pero también estamos expuestos a otros microorganismos que sí tienen una alta patogenicidad, ¿no?, y que están también en el ambiente, que los podemos adquirir a través del sistema respiratorio, del sistema digestivo, ¿no?, de diferentes vías. Cuando también nos exponemos a este tipo de patógenos que podrían desarrollar graves enfermedades, nuestro sistema inmunológico es capaz de responder, ¿no? Nuestros glóbulos rojos, o blancos, perdón, son capaces de responder protegiendo a nuestro organismo de infecciones e incluso de la acción de toxinas que están en el ambiente. Bien, para esto tenemos dos tipos de células sanguíneas. La serie blanca. Unas que son, digamos, los leucocitos, células sanguíneas que destruyen bacterias mediante fagocitosis. Aquí los podemos agrupar a los monocitos, que luego se convierten en macrófagos, y después a los neutrófilos, que son los agentes fagocitarios realmente potentes. Incluso los eosinófilos suelen tener alguna actividad fagocitaria, pero los principales fagocitos van a ser los monocitos convertidos en macrófagos y los neutrófilos. Pero además tenemos unas células tisulares derivadas de los leucocitos que van a formar anticuerpos, ¿no?, células plasmáticas que forman anticuerpos a partir del linfocito B, que es un sistema, un mecanismo de defensa muy poderoso. Y por otro lado, vamos a tener a linfocitos T sensibilizados, que también completan este sistema de defensa tan efectivo que ha permitido que evolucionemos como especie. Si no tuviéramos este sistema de defensa, no hubiéramos podido evolucionar. Pero hay situaciones, niños que nacen con el sistema inmunológico
deprimido o no responde el sistema inmunológico de estos niños al momento de nacer y su posibilidad de sobrevivencia es nula. Mueren días, antes de una semana, ¿no? Invadidos por virus, bacterias, que están en el medio ambiente, que los rodea simplemente. O si perdemos esta capacidad inmunológica, también somos incapaces de defendernos de todos estos agentes que están a nuestro alrededor. Una enfermedad en la que perdemos la capacidad inmunológica es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Aquí nuestro sistema de defensas no funciona y entonces en pocos días una persona puede morir si no tiene la protección necesaria. Pueden observar entonces que el sistema inmunológico es altamente eficiente para que podamos sobrevivir en un mundo plagado de gérmenes que, igual que nosotros, quieren triunfar en la naturaleza, ¿no? Quieren reproducirse, quieren perpetuar su especie, exactamente lo mismo que nosotros. Bien, entonces, estas células, los leucocitos, también se llaman glóbulos blancos, están integradas por unidades móviles de nuestro sistema de defensa. Esto los hace altamente efectivos. ¿Por qué? Porque son células que se movilizan, circulan entre la sangre y los tejidos, en los tejidos, y son capaces de dirigirse de forma rápida hacia el sitio donde se está produciendo una infección. El sitio más alejado que ustedes tienen del organismo, la punta del dedo gordo del pie, los linfocitos llegan rápidamente a ese punto, ¿no? Son células móviles. Se forman en la médula ósea, en especial los granulocitos, los monocitos, los granulocitos se forman en la médula ósea. Y los linfocitos también se forman en la médula ósea, pero también se forman en otros órganos especializados, ¿no? Como los ganglios linfáticos, las amígdalas, las placas de Meier, ¿no? Que están distribuidas estas estructuras especializadas por nuestro organismo para producir linfocitos. Entonces, una vez que se forman, se transportan por la sangre a los tejidos de manera rápida, pasan de la sangre a los tejidos por los capilares y circulan en los tejidos. ¿Hacia dónde se van a dirigir estos glóbulos blancos, estas células? Realmente se dirigen hacia las zonas en las que se producen procesos de inflamación, ¿no? Infección, inflamación. Incluso pueden ir a regiones donde hay inflamación sin que haya infección, porque puede haber inflamación sin que haya infección. Puede haber inflamación por un proceso metabólico, por un trauma, y no haya infección. La infección es la presencia de una bacteria, de un tejido, ¿no? Entonces, nuestras células constituyen un mecanismo de defensa rápida y potente. Hoy día vamos a estudiar entonces a las células que participan en el proceso de fagocitosis, que es uno de los mecanismos que tenemos para defendernos de virus, bacterias, parásitos, toxinas, ¿no? Estas células son los granulocitos y los monocitos. Tanto los granulocitos, los neutrófilos en particular, como los macrófagos, que son los monocitos nódulos, tienen una capacidad enorme para buscar, localizar y destruir a sustancias extrañas. Pueden identificar con facilidad sustancias que son extrañas a nuestro organismo para eliminar, ¿no?
¿Cuáles son los tipos de leucocitos que tenemos entonces? Tenemos los granulocitos, los polimorfonucleares, neutrófilos, los polimorfonucleares eosinófilos, los polimorfonucleares basófilos. ¿Por qué se llaman estas células polimorfonucleares? Porque tienen muchos núcleos. Estas tienen diferentes formas gracias a su citoplasma, gracias a la distribución de los núcleos, ¿no? Por eso son polimorfonucleares. Están también los linfocitos, y ahí dentro de los linfocitos vamos a encontrar los linfocitos T, los linfocitos B, y están los monocitos, que ya no son polimorfonucleares. Los monocitos tienen un solo núcleo, ¿no? Y además son células que van a desarrollarse, van a crecer, células que van a desarrollar una capacidad fagocítica enorme, pueden fagocitar hasta 100 bacterias y no les pasa nada, ¿no? Y digerirlas y volver a fagocitar otras 100. Tienen una capacidad de fagocitosis enorme, entonces, los monocitos cuando se convierten en macrófagos. Y parte de estas células blancas las podemos considerar a las plaquetas, ¿no? Las plaquetas tienen otra función, ya no participan en el sistema de defensa, sino en los mecanismos de coagulación de la sangre. Son fragmentos en realidad de células que derivan de otra célula que es el megacardiocito. Bien, aquí tenemos los polimorfonucleares, ¿no? El monocito y el linfocito. Bien, granulocitos y monocitos entonces protegen al organismo por infecciones. Los linfocitos y las células plasmáticas actúan conectados con el sistema inmunológico. Estas en realidad son las células más potentes. Sin estas células no podemos vivir. Tanto los neutrófilos como los macrófagos serían insuficientes frente a cualquier infección. Son realmente los linfocitos los verdaderos, digamos, actores del sistema inmunológico. Luego están las plaquetas, ¿no? Que participan en la coagulación. ¿Cuáles son las concentraciones en la sangre de los monocitos, los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos y los demás células? En general tenemos entre 5.000 y 10.000 glóbulos blancos, un término medio de 7.000 por microlitro de sangre, ¿no? También podemos tener la distribución de los diferentes glóbulos blancos en cantidades absolutas, pero no es difícil tener cantidades absolutas de cada uno de los glóbulos. Lo más importante es conocer la distribución porcentual dentro de estos 7.000 glóbulos blancos, cómo se distribuyen porcentualmente los diferentes tipos de glóbulos blancos. Entonces, tenemos que entre los 7.000 leucocitos, el 62% son neutrófilos polimorfonucleares. El 2.3 vienen a ser los eosinófilos polimorfonucleares, 0.4 basófilos polimorfonucleares, 5.3 los monocitos y finalmente todos los tipos de linfocitos el 30%. Como entenderán, estas cifras no son absolutas, siempre hay un rango, ¿no?, de variación. Y también habría que considerar que diferentes laboratorios, por los diferentes métodos de conteo que pueden
pueden variar en, digamos, porcentajes muy pequeños esta distribución porcentual. Pero en términos generales, podríamos decir que este es un promedio, ¿sí? Aceptable desde el punto de vista pedagógico. De hecho, cuando ustedes pidan un examen de sangre, en un laboratorio pueden tener un rango, ¿no? Y en otro laboratorio otro rango. No es que uno esté bien y el otro esté mal, sino son simplemente métodos de conteo diferentes. Pero van a observar que los rangos no están fuera de la lógica de este promedio, ¿no? Vamos a decir que en un laboratorio los leucocitos los linfocitos van a ser el 5% y los monocitos el 40%, lo normal. No hay este tipo de variaciones. Las variaciones son mínimas porcentaje. Y cada laboratorio a su vez tiene sus rangos, ¿no? Que nos permite apreciar si los resultados del paciente están dentro de los valores normales para ese método. Bien, y además tenemos unas 300.000 plaquetas por litro de sangre también. Se dice que el rango de normalidad es entre 150.000 a 450.000 plaquetas. ¿Sí? Por debajo de esas 150.000 ya tenemos una plaquetopenia, deficiencia de plaquetas, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la génesis de los leucocitos? Los leucocitos se originan también, en especial los granulocitos y los monocitos, en la médula ósea a partir de la célula precursora hematopoyética pluripotencial que vimos con los ojos. También a partir de esta célula precursora hematopoyética pluripotencial se van a originar las células precursoras comprometidas. Dentro de estas células precursoras comprometidas están las células precursoras comprometidas con los monocitos y con los granulocitos, y también células precursoras comprometidas con las plaquetas, ¿no? Luego de las células precursoras comprometidas van a, digamos, descender las unidades formadoras de colonias, ¿no? Y aquí tenemos unidades formadoras de colonias de granulocitos, unidades formadoras de colonias de monocitos, unidades formadoras de granulocitos y monocitos, que son muy importantes en la, digamos, en la activación por retroalimentación de estas células cuando hacen falta. Y tenemos también una célula importante que es el megacariocito, que va a dar lugar a las plaquetas. Por otro lado está la línea linfocítica, que va a dar lugar a la formación del linfocito T y el linfocito B, ¿no? Aquí estas dos células tienen características especiales. El linfocito T se activa, se equipa con enzimas y otras estructuras celulares que les permite realmente destruir todo tipo de células, virus y bacterias con facilidad. En cambio, el linfocito B va a transformarse en una célula plasmática, y esta célula plasmática va a producir anticuerpos. Estos anticuerpos, con unas proteínas especializadas, son las que se van a unir a virus, bacterias, parásitos, y van a provocar la muerte de estos virus. Bien. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Ahora, la génesis de los leucocitos. Vamos a tener entonces que
a partir ya de las unidades formadoras de colonias vamos a tener las series, ¿no? Vamos a tener a los neutrófilos, vamos a tener la primera célula que se va a formar, es el metamielocito neutrófilo, luego el metamielocito neutrófilo joven, este se va a subdividir y va a dar lugar al metamielocito neutrófilo callado y finalmente el neutrófilo polimorfo nuclear, ¿no? En esa digamos, serie, en ese orden. Una cosa que es importante recalcar, que este proceso dura hasta la, digamos, salida del neutrófilo pocas horas, ¿no? Y luego el neutrófilo ya sale directamente a hacer la fagocitosis. El neutrófilo, una vez que sale de la médula, está listo para fagocitar. Luego tenemos la serie de eosinófilo, el eosinoeosinófilo, el betaneosinófilo y el eosinófilo polimorfo nuclear. Luego la serie del basófilo, el mielocito basófilo y el basófilo polimorfo nuclear. Y tenemos a los diferentes estadios del monocito. El monocito también va cambiando los diferentes estadios hasta que sale a la circulación. Una diferencia entre el monocito y el neutrófilo es que el monocito de la sangre es incapaz de producir ningún tipo de fagocitosis. Incluso cuando migra a los tejidos, tiene que pasar unas horas hasta que se activa este monocito, crece, por eso alcanza un tamaño de una célula grande, se equipa de enzimas adecuadas y recién está en condiciones de producir la fagocitosis. Bien. El ciclo vital de los leucocitos, los granulocitos circulan en la sangre entre 4 o 8 horas, en términos de un tiempo muy corto, y luego pueden emigrar también hacia los tejidos. Y en los tejidos permanecen horas, a veces días, sobreviven de acuerdo a la necesidad, ¿no? Pueden vivir solamente unas horas si el organismo está infectado. Generalmente los neutrófilos mueren cuando producen la fagocitosis y bueno, son reemplazados por otros. En cambio, los monocitos tardan un tiempo más largo en la sangre, 10 y 20 horas, se dirigen a los tejidos. Una vez que están en los tejidos, todavía tienen un proceso de maduración, como les decía hace un momento, y pueden vivir meses. Los macrófagos no tienen una vida corta, incluso pueden sobrevivir a procesos infecciosos, pueden fagocitar y digerir y seguir fagocitando y seguir digeriendo las bacterias, virus que lleguen a fagocitar. Los linfocitos, una vez que se crean en el sistema de las células linfoides, pasan a la sangre y en la sangre circulan, rotan por los tejidos, ¿no? Lo que hacen es, pasan a la sangre, luego a los tejidos, luego al sistema linfático, por el sistema linfático nuevamente a la sangre, y otra vez a los tejidos y otra vez a la linfa, y así están moviéndose por el organismo. Pueden vivir muchas semanas estos linfocitos. Bien. Ahora nos concentraremos en lo que hacen los neutrófilos y los macrófagos cuando hay una infección en el organismo. Estas dos células, los neutrófilos y los macrófagos, son fagocitos. Esto quiere decir que utilizan la fagocitosis para
destruir bacterias, virus, parásitos, toxinas. ¿Qué es la fagocitosis? No es nada más que la digestión de estas, ¿no? Células, de estos microorganismos. Los neutrófilos y los macrófagos se unen al microorganismo, ¿no? Entonces, desde sus membranas citoplasmáticas, los pseudópodos, envuelven al microorganismo, ¿no? Lo introducen al interior de su citoplasma por un mecanismo de endocitosis, y una vez que está en el citoplasma forman una vesícula que se llama el fagosoma, y aquí empiezan a atacarlo primero con enzimas citolíticas. Estas enzimas producen la muerte de la bacteria o del parásito o del virus, y luego con enzimas digestivas de tipo hidrolasas, ¿no? Que van a, que sean proteasas, lipasas, van a destruir la membrana del parásito, lo van a digerir hasta convertirlo en aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos grasos, que el propio macrófago o neutrófilo va a usar para sus necesidades, ¿no? Ese es el mecanismo de fagocitosis. Los neutrófilos, como les decía hace un momento, ya son células maduras. Estos neutrófilos ni bien salen a la sangre, ya pueden empezar a combatir a los microorganismos extraños. Pueden atacar bacterias en la propia sangre circulante. A diferencia de los monocitos, que los monocitos no pueden hacer esto. Tienen que llegar al tejido y madurar en el tejido, crecer en el tejido. Entonces, los macrófagos van a llegar al tejido, van a crecer, van a madurar, pueden llegar hasta medir unos 80 micrómetros. Si vemos esta medida, 80 micrómetros, entendemos cómo un macrófago con facilidad puede fagocitar varios eritrocitos, ¿no? Sabemos que el macrófago está presente en los tejidos y también, por ejemplo, en la pulpa esclénica, está en el hígado, y cuando los eritrocitos ya están viejos o están dañados, ¿qué hace el macrófago? Los atrapa y los fagocita, ¿no? ¿Y en qué los convierte? Primero los convierte en sustancias simples, ¿no? Aminoácidos, todo. Luego la hemoglobina lo va a convertir en hierro por una parte y bilirrubina por otra parte, ¿no? Al grupo. Entonces, grupo hemo, y además aminoácidos. O sea, fíjense cómo esta célula está equipada para matar y desarmar, digamos, hasta sus componentes más simples a una célula. Aprovecha los componentes más simples y luego lo que no sirve lo elimina hacia la sangre. Ya de ahí va al hígado, al riñón, las sustancias que no necesitamos y el organismo pues elimina, ¿no? Los macrófagos, entonces. Estos monocitos que se convierten en macrófagos. Bien, ahora, los neutrófilos y los monocitos salen de la médula ósea y circulan en la sangre y luego tienen que pasar hacia los tejidos. ¿Por dónde van a pasar a los tejidos? Por el único lugar por el que pueden pasar a los tejidos es por los capilares, ¿no? Y ya sabemos que también los capilares tienen células que son las células endoteliales,
a través de estas células no van a poder pasar. Tendría que haber un canal para macrófago, un canal para monocito, así como hay canal para sodio, ¿no? Estos canales ya vemos son muy pequeños, ¿no? 0,3 micrómetros miden estos canales, 0,5. Entonces son muy pequeños, apenas puede pasar quién, el sodio, el potasio, el agua. Entonces, las moléculas más grandes en los capilares, ¿por dónde van a pasar? Necesariamente tienen que utilizar los poros capilares. Los poros capilares, pero son pequeños. ¿Cuánto mide un poro capilar? ¿Recuerdan? 6. ¿Cuánto? 65 angstroms o 6 nanómetros, ¿no? También 60 angstroms, que es la medida más pequeña. O sea, de hecho un glóbulo rojo no puede pasar, pero estos incluso son más grandes que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. ¿Sí? Cuando veamos el extendido que están haciendo ahora en práctica natural y veamos, vamos a ver los glóbulos rojos y los blancos, vamos a ver a los glóbulos blancos grandes y a los glóbulos rojos pequeños, ¿no? Son más grandes que los glóbulos rojos. Entonces tiene que haber un mecanismo que permita que estos glóbulos pasen a través de un poro que es tan delgado, tan estrecho. Ese mecanismo es la diapéresis. ¿Sí? Diapéresis. ¿En qué consiste este mecanismo? En que el glóbulo blanco se va a escurrir, digamos, se va a exprimir a través del poro capilar. Estos glóbulos blancos, como muchas células, tienen la capacidad, ahora son muy flexibles, ¿no? Entonces emiten pseudópodos, ¿no? Y esta capacidad de emitir pseudópodos les sirve para todo estos glóbulos blancos. Entonces, para empezar, si este es el poro, y aquí tengo un glóbulo blanco, ¿no? Este glóbulo blanco es muy pequeño para pasar a través del poro. Ahora, aquí hay una gran cantidad de elementos que entran en juego, ¿no? No solamente la estructura del glóbulo blanco, sino también hay proteínas que suelen atraer al glóbulo blanco, anclar al glóbulo blanco alrededor del poro cuando hay un proceso infeccioso, por ejemplo, las TICAM1 y otras. Y entonces, primero el glóbulo blanco se une, se acerca a la pared del capilar, ahí se ancla en la pared del capilar. Luego lanza un pseudópodo que atraviesa el poro, ¿sí? Tan estrecho como el poro, y cada vez va pasando un poquito más de este glóbulo blanco y va aquí, va creciendo en el interior del tejido, mientras va disminuyendo el tamaño del glóbulo blanco en el capilar. Ese mecanismo es el de la diapéresis, ¿sí? Escurrirse prácticamente. Tienen esa capacidad. Si no, no podría salir el glóbulo blanco desde el capilar. Y una vez que ya el glóbulo blanco está en el intersticio, ¿no? Ya está en el líquido extracelular, tiene que ir hacia donde está el proceso infeccioso. ¿Y cómo se mueve? Mediante unos movimientos, los movimientos ameboideos. ¿Por qué se llaman ameboideos? Porque la primera vez que se observó estos movimientos se los observó en la ameba, ¿no? Este parásito, que es la ameba. Entonces, estos movimientos consisten en que este glóbulo se deforma
nos formó un pseudópodo. Este pseudópodo le sirve para anclarse en el intersticio. Tiene además el glóbulo dentro de su estructura, su membrana, proteínas como la actina, la miosina, proteínas contráctiles. Entonces, una vez que se ancla, estas proteínas se contraen y el glóbulo blanco avanza. Luego manda otro pseudópodo, se ancla, las proteínas se contraen y el glóbulo avanza. Esos son los movimientos amiloideos. Imagínense lo trabajoso que parece, ¿no?, para el glóbulo blanco avanzar con estos movimientos. Sin embargo, estos glóbulos pueden avanzar a razón de hasta unas 50 micras por minuto, ¿no?, micrómetros por minuto, van avanzando. Entonces, si la infección empieza en este momento, ¿no?, en pocos minutos estos glóbulos ya van a estar en el sitio de la infección. No van a tardar días, años en llegar, en minutos van a ir avanzando ya. Los primeros glóbulos en llegar van a llegar en minutos. Recuerden, hemos visto que por muy lejos, ¿cuántos capilares hay en el organismo? ¿Se acuerdan? Ya deberían saber porque el examen va a ser del sistema de microcirculación. 10.000 millones de capilares, ¿no? Tenemos aproximadamente. Entonces, vean la cantidad de capilares. O sea, tenemos capilares por todas partes, ¿no? Por muy lejos que esté una célula, suele estar a 20 o 30 milímetros, digamos, micrómetros, ¿no?, del capilar que irriga un territorio. Entonces, llega muy rápido el glóbulo blanco hasta una célula. En minutos ya está en el sitio de la infección. Por eso, estos movimientos, aunque nos parecen lentos, en realidad en el organismo, desde el momento en el que sale el glóbulo blanco hacia el tejido, son muy rápidos, ¿no? Empieza a avanzar con gran rapidez y llega en pocos minutos al sitio de la infección. Bien, ahora, ¿qué es lo que atrae al glóbulo blanco? ¿Por qué el glóbulo blanco va a llegar al lugar de la infección y no a otro? ¿Por qué este glóbulo blanco se toma el trabajo de salir de este esfuerzo de la diabetes, los movimientos amiloideos para llegar al sitio de la infección? Entonces, desde el sitio de la infección hay muchas sustancias que se empiezan a producir. Estas sustancias se producen a partir de las bacterias, que son elementos extraños, que están calentados en nuestro organismo, virus, bacterias, cualquier elemento extraño que haya entrado en el organismo. La destrucción de los tejidos que están produciendo también estos virus, bacterias, sustancias de reacción de complemento, varias sustancias empiezan a producirse aquí. Estas sustancias se llaman sustancias quimiotáxicas. ¿Sí? Se les ha puesto ese nombre. ¿Qué quiere decir quimiotáxico? Que son sustancias químicas que se producen en el sitio de la infección y que por difusión, ¿verdad?, aquí hay mayor concentración, ¿no?, en el sitio de la infección, pero por difusión simple se van dirigiendo hacia, digamos, la periferia, incluso llegan hasta el capilar, pasan a la sangre, y entonces los neutrófilos reconocen estas sustancias quimiotáxicas y entonces las siguen, ¿no? Así como un perro adiestrado al olor de cualquier tipo de elemento, ¿no? Si, digamos, el perro está entrenado para reconocer un olor en particular, podemos llevar allá la carrera de comunicación ese elemento, y desde aquí el perro va a ir olfateando y va a llegar al sitio donde esté el lugar. Entonces, o cuando nos invitan a un churrasco en el campo, digamos, ¿no?
llega un punto, me dicen vas a bajar en tal parte y después ahí está la casa. Llego y todavía no encuentro la casa, pero ¿por qué me voy a orientar? Por el olor del churrasco, ¿no? De allá viene el olor, entonces ideal, eso sí, ahí debe ser. Y hacer exactamente lo mismo ocurre con las sustancias quimiotáxicas, ¿no? Entonces los neutrófilos y los macrófagos se mueven por diapéresis y llegan hacia el sitio atraídos por estas sustancias quimiotáxicas que se producen a partir de la destrucción del tejido, a partir de los elementos extraños que han llegado al infectar, a dañar el tejido, productos de reacción del complemento. Vamos a ver los productos de reacción del complemento, esta capacidad de atraer leucocitos, productos de la coagulación de la sangre que también atrae a los leucocitos y macrófagos. Aquí lo que veíamos hace un momento, dice, el neutrófilo está circulando, hay una producción de sustancias quimiotáxicas, estas sustancias quimiotáxicas llegan a la sangre y el macrófago o el neutrófilo primero va a unirse, se va a pegar a la pared del capilar, al endotelio, a través de receptores que están en el neutrófilo y también en la pared endotelial, se unen, se anclan entonces primero, ¿no? Una vez que están anclados, recién van a empezar a escurrirse y a pasar por diapéresis, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es la fagocitosis? Entonces no es nada más que la ingestión celular del agente ofensivo, la ingestión hacia la célula, hacia el neutrófilo o hacia el macrófago de una bacteria, un virus, una toxina, y en algunos casos, aunque no son agentes ofensivos, de glóbulos rojos que ya están viejos, de tejido dañado, que ya no nos sirve, que tiene que ser limpiado, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando se deteriora un tejido? Por cualquier motivo, por paso del tiempo, por un trauma, por una reacción metabólica, se deteriora un tejido. Es igual que el edificio, ¿no? Si por algún motivo se cae parte de esta pared, hay que repararla, pero van a quedar desechos, escombros, y hay que sacar, eliminar, no pueden quedar los desechos aquí. Si queremos que este curso siga siendo funcional, lo mismo pasa en las células. Si las células, los tejidos se deterioran, alguien tiene que limpiar eso para que sean restituidos por células nuevas. Y el tejido siga siendo funcional. Entonces, estos fagocitos son los que se van a encargar de limpiar el tejido muerto, los glóbulos rojos muertos y otras sustancias que entran en la sangre, ¿no? Y en los tejidos. Entonces, ahora, ¿cómo es que los fagocitos, es decir, neutrófilos y basófilos, neutrófilos y macrófagos, son capaces de reconocer a quién fagocitar? Porque podrían fagocitar a la célula normal también, ¿no? A la célula funcional. El complejo mayor de histocompatibilidad para reconocer células propias. A ver, el complejo de histocompatibilidad, sí, evidentemente, pero también fíjate, ahí cuando hablamos del complejo de histocompatibilidad, el macrófago lo que está haciendo es presentar al antígeno al linfocito, para que el linfocito reconozca al elemento extraño. En este caso es el macrófago que tiene sus propias características, sus propias, digamos, herramientas para reconocer las sustancias extrañas o las sustancias o los elementos dañados del cuerpo. Vean,
Las estructuras celulares están sanas en nuestro organismo. Las células, las membranas celulares, son membranas lisas, ¿no? Y el macrófago a esas membranas lisas no se les va a acercar. Esas superficies lisas resisten la fagocitosis. ¿Sí? Además, si esta superficie empieza a arrugarse, a deteriorarse, a crear, digamos, grietas, alteraciones, la membrana celular del macrófago reconoce estas alteraciones y lo fagocita. Eso pasa con el glóbulo rojo, ¿no? Que ya está dañado, que ya está viejo, que ya está antiguo, lo fagocita. Además, tenemos cubiertas proteicas que repelen la fagocitosis. De hecho, esas proteínas que tienen cargas negativas y el propio fagocito tiene cargas negativas. Pero cuando se deteriora estas proteínas, se deterioran las membranas, las cubiertas celulares, estas cargas ya se pierden. ¿Sí? Y entonces hay mayor facilidad para que el macrófago reconozca como una estructura dañada, ¿no? Y además el sistema inmunitario va a producir anticuerpos que lo que hacen es marcar a los agentes extraños. Este es un mecanismo que se conoce como opsonización. ¿Sí? Y vamos a ver que las células del sistema de complemento también tienen la capacidad de opsonizar. ¿Qué quiere decir opsonizar? Marcar. Es como que a este hay que llevarlo preso, a este, ¿no? ¿Están viendo la serie 100 años de soledad? ¿Han leído el libro 100 años de soledad? Bueno, ahí hay unos hijos de un coronel americano que día cura, cuando reúnen a todos los hijos, eran 17, un día de miércoles de ceniza les ponen una cruz con ceniza, es la religión católica. Lo que pasa es que esa cruz en ellos no se logró nunca. Y un buen día, por venganza contra su padre, gente anónima los ubicó y los mata, acaba a todos, ¿no? ¿Y cómo los reconoce? Por la cruz que tenían en su frente. Bueno, es un libro que se llama Una corriente literaria del realismo fantástico. Leanlo, es espectacular, una de las obras más importantes de la literatura mundial. Bien, pero bueno, algo así pasa con estas células extrañas. Entonces, ¿quiénes realizan esa tarea? Los anticuerpos los marcan, la reacción del complemento los marca, hay una proteína de la reacción del complemento, la CD3, que marca y opsoniza. Entonces, los macrófagos ya saben a dónde van a ir directamente, ¿no? Entonces, tienen esas capacidades. La próxima clase vamos a ver cómo los linfocitos en cambio son capaces y también los macrófagos de reconocer sustancias extrañas. ¿Cómo se reconocen estas sustancias extrañas? Porque son proteínas que nuestro organismo no produce, son hidratos de carbono complejos que nuestro organismo no produce. Nuestro sistema genético, que es el que determina la producción de proteínas, produce las proteínas que nos corresponden a nuestra especie, que son características de nuestra especie. Por eso es que si nos ponen sangre de perro o de gato o de vaca, ¿qué va a pasar? Inmediatamente nuestro sistema inmunológico va a reconocer que esos glóbulos rojos no son de nuestra especie y los va a atacar. O si nos ponen una transfusión o un trasplante de órganos también, ¿no? ¿Y cómo reconocen que no son de nuestra especie? Porque no han sido procesados por nuestro sistema genético.
¿sí? Nuestros genes no han elaborado esos o esos esas glucoproteínas que están presentes en la membrana de, por ejemplo, una bacteria. ¿Quién elabora entonces la glucoproteína o la proteína que está en la membrana de una bacteria en particular? Su propio sistema genético, ¿no? Sus propios ribosomas que responden ¿a quién? Al ADN de esa bacteria. Entonces es una estructura particular y propia de esa especie, que cuando entra en nuestro organismo, es una especie diferente. Nuestros sistemas de defensa suelen tener capacidad para reconocer este tipo de estructuras diferentes, ¿ya? Entonces, por eso es que no se vuelven contra nuestros propios células, excepto cuando hay alteraciones del sistema inmunológico, ¿no? En las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ese mecanismo falla, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se produce la fagocitosis? Una vez entonces que el glóbulo rojo, perdón, el macrófago, el neutrófilo han identificado al organismo extraño, o el macrófago ha identificado a la célula dañada en nuestro organismo, al glóbulo rojo o a un tejido que se ha destruido. Empieza este proceso de fagocitosis a partir de ese momento, ¿no? Los neutrófilos ya pueden iniciar, así que han salido de la médula. Los macrófagos en cambio tienen que madurar, tardan un poco más, pero este es un proceso que voy a volver aquí, ¿ya? Como este es el macrófago, este es el virus que ha hecho, ha lanzado pseudópodos, ¿no? Obviamente, veamos, ¿sí? Lanza sus pseudópodos, forma una vesícula fagocítica que se llama, lo engloba, mete en su citoplasma y ahí ya las enzimas citolíticas primero, en este caso son peroxidasas, ¿recuerdan de las enzimas peroxidasas? ¿En qué organito están? En el peroxisoma, ¿no? Y luego las hidrolasas que están en donde, en los lisosomas, se van a encargar de digerir. Primero las peroxidasas matan, son altamente capaces de destruir células extrañas. Incluso vean a los gusanos, parásitos que son gusanos, que son multicelulares, pero que cuando están en su forma larvaria son, digamos, pequeñas, ni casi microscópicos, no tanto, pero son muy pequeños, son víctimas de enzimas de tipo peroxidasas que les inyecta o les transmite el eosinófilo en este caso, no el eosinófilo que se presenta cuando hay infecciones parasitarias. No va a matar un gusano de este tamaño, digamos, a la peña ni al ascaris en su forma adulta, pero cuando está en su forma larvaria, sí, las enzimas peroxidasas son tan potentes que pueden matar a estas especies, ¿no? Entonces tenemos estructuras importantes para matar y luego destruir a los agentes externos. Bien, tenemos la digestión de las partículas por enzimas intracelulares, o proteasas, lipasas, ¿no? Que son enzimas de tipo hidrolasa. Luego, la muerte se produce por estas peroxidasas, ¿no? Bien, ahora, nosotros tenemos un sistema efectivo para
al organismo de virus, bacterias, parásitos. Este sistema se llamaba el sistema retículo endotelial, pero ahora se lo conoce más como sistema monocito monofágico o macrofágico. ¿Por qué? Porque participa básicamente el macrófago. ¿Qué sucede cuando el macrófago sale y se dirige al tejido? ¿Sí? Este monocito, primero, por eso se llama sistema monocito macrofágico. El monocito migra al tejido por diapélesis y aquí va a empezar a crecer, ¿no? Y se va a convertir en ¿qué? En macrófago. Estos macrófagos pueden estacionarse, anclarse en un tejido. Pero también estos macrófagos pueden convertirse rápidamente en macrófagos móviles, ¿no? Mediante los movimientos ameboideos. Entonces tenemos macrófagos fijos, macrófagos anclados en los tejidos, macrófagos móviles que se movilizan por los tejidos, y además estos macrófagos que están anclados en el tejido están ahí como un guardia, ¿no? Que si hay una emergencia inmediatamente se libera y se vuelve móvil y empieza a dirigirse hacia el tejido. Entonces, tenemos estos dos tipos de macrófagos. ¿Dónde están estos macrófagos? Estos macrófagos están distribuidos por todo el organismo en este sistema monocito macrofágico. Entonces, esta distribución, ¿no?, es realmente efectiva, porque hay una combinación de monocitos, macrófagos móviles, macrófagos tisulares fijos, ¿no?, que van a estar ahí pendientes de cualquier estructura, ya sea un virus, una bacteria, una toxina que ingrese, incluso partículas de polvo, ¿no?, de tierra que ingresan, como por ejemplo el silicio que aspiran los mineros, aspiraban las minas porque no tenían protección. Se veía que los macrófagos podían fagocitar estas pequeñas partículas de polvo, ¿no?, en los alveolos. Entonces, hay cualquier estructura que sea susceptible de ser fagocitada, va a ser fagocitada. Entonces, están distribuidos por todo el organismo. Este es un sistema fagocítico generalizado, porque está en todas partes. ¿Cómo está constituido este sistema? Primero, tenemos macrófagos tisulares en la piel y en los tejidos. Estos son histiocitos, están debajo de la epidermis, ¿no? Vean, si nos hacemos un corte en la piel, por esa vía van a entrar virus, bacterias. Entonces, ¿a quién van a encontrar esos virus y esas bacterias? Como primera línea de defensa, a estos histiocitos. Ya están esos ahí, parados, listos para entrar en acción. En cualquier punto de nuestro organismo tenemos histiocitos que están ahí entre el tejido celular subcutáneo y la piel, atentos a cualquier situación. Fíjense, la piel es totalmente impermeable. Si la piel está intacta, no va a entrar ni una bacteria, ni nada, ni un virus. Pero si se desgarra, sí. Entonces, esa puerta de entrada está protegida por estos histiocitos. Es nuestra línea de defensa en la piel. Luego, tenemos unos macrófagos en los ganglios linfáticos. ¿Qué pasa si atraviesan la piel los microorganismos? Van a llegar ¿a dónde? Al líquido extracelular, al intersticio, y luego pueden entrar hacia los vasos linfáticos para empezar a invadir el organismo. Entran a los vasos linfáticos y recuerdan que si este es el capilar sistémico, aquí tenemos el capilar linfático y aquí que está el intersticio por las células intersticiales, ¿no?
el líquido que sale del capilar tiene que volver al capilar, ¿sí? Hay un intercambio intenso de líquido, pero 2.5 litros no vuelven, ¿no? ¿Recuerdan? Por esa diferencia de las fuerzas netas de filtración que hemos estudiado en la microcirculación, cuando hemos hablado de la microcirculación. Estos 2.5 litros no se quedan en el intestino, porque si no generarían un edema intenso que en 5 días nos matan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos 5 litros? Barren, limpian el intersticio y arrastran consigo todas las sustancias que podrían estar en el intersticio, incluidas bacterias, virus. ¿Hacia dónde? Hacia los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos los van a volver a la circulación, ¿sí? Entonces, si los vasos linfáticos entonces van a contener este líquido, aquí se va a llamar linfa ya, ¿no? Este líquido intersticial que llega en el trayecto de los vasos linfáticos hay estas estructuras que son los ganglios linfáticos. Estos ganglios son como, digamos, esponjas, ¿no? Por donde se filtra la linfa. ¿Quiénes están aquí paraditos esperando? Los macrófagos. ¿Sí? Hay macrófagos que están listos para evitar que los virus y las bacterias lleguen a la sangre, evitan que lleguen a la sangre. Entonces tenemos ahí otra línea de macrófagos, ¿no? Luego vamos a tener este ganglio linfático. Por aquí entra la linfa y aquí están los macrófagos, evitan que esta linfa que está con virus o bacterias pase, siga circulando. Bien, tenemos macrófagos alveolares también, en los alveolos. Ustedes saben que el alveolo es una cámara aérea que está tapizada, digamos, por los capilares alveolares. ¿Para qué sirve esto? Para que el aire que entra intercambie con la sangre del capilar el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? Ahora, en el aire que respiramos, ¿cuántos miles de millones de bacterias y virus que están en el medio ambiente ingresan? Muchísimo. Nosotros estamos expuestos a un aire cargado de bacterias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, en el alveolo también, estamos con una cantidad de macrófagos que están listos para evitar que las bacterias o los microorganismos ingresen. Ya les decía hace un momento, incluso son capaces de fagocitar pequeñas partículas de polvo. Cuando este polvo ingresa hacia el alveolo y desde ahí puede ingresar ya sea hacia la sangre, hacia el capilar alveolar o hacia la linfa, ¿no? Luego tenemos macrófagos en los sinusoides hepáticos. Las venas mesentéricas que recogen la sangre del tubo digestivo tributan hacia la vena porta y la vena porta al hígado, ¿no? Entonces todo lo que nosotros ingerimos, comemos, va a ser recogida por nuestras venas, va a ser llevada hacia la porta y de la porta al hígado, y al pasar por el hígado, vean esa sangre que pasa desde la porta hacia el hígado, tiene el objeto de que también los hepatocitos puedan filtrar un poco esa sangre, digamos, ¿no? En especial, aquí se producen más que nada reacciones bioquímicas, porque los hepatocitos están cargados de enzimas.
dos sistemas enzimáticos que van a ocuparse de destruir una serie de sustancias que pueden ser nocivas y tóxicas para el organismo. Recuerden, cuando vean hablando en farmacología, el mecanismo del primer paso, que es ese. Cuando nosotros tomamos un medicamento por vía oral, ¿sí?, y ese medicamento se absorbe en el intestino, una parte del principio activo de ese medicamento va a ser destruido aquí. Y recién la concentración plasmática del medicamento va a alcanzar una cantidad X después de haber sido destruida o metabolizada en el hígado. Eso pasa con los medicamentos que tomamos por vía oral. Los que se ponen directamente a la sangre no sufren de este mecanismo del primer paso. Entonces, el 100% de la dosis administrada llega a los tejidos. Aquí no, un porcentaje de la dosis administrada ya es, digamos, metabolizado. Lo mismo pasa con todo lo que ingerimos, lo que comemos, porque pasa por el hígado. Y junto con estos mecanismos metabólicos están ¿quiénes? Los macrófagos, que aquí se llaman células de Kupffer. ¿Sí? Estas células de Kupffer ya no van a metabolizar nada. ¿Qué es lo que van a hacer? Pendientes de que ninguna bacteria, ningún virus que hubieran ingresado con los alimentos puedan pasar hacia la circulación. En el hígado los van a detener, si es que llegaran a pasar, ¿no? Bien, entonces tenemos ese mecanismo efectivo de defensa. Finalmente, vean, si todos estos mecanismos han sido superados, los ganglios linfáticos no han podido detener a los virus y bacterias que han entrado por la piel, los alveolos, los macrófagos de los alveolos tampoco, las células de Kupffer no han hecho nada, los histiocitos nada que ver tampoco, y están ya los virus y las bacterias en la sangre, todavía en la pulpa esférica, en el vaso, y en la propia médula ósea tenemos una cantidad importante de macrófagos que están ahí esperando para fagocitar. Entonces, tenemos este mecanismo, este sistema monocito macrofágico. Ahora, recuerden, los macrófagos son de dos tipos. Unos son los macrófagos fijos y otros son los macrófagos móviles. Entonces, esta combinación hace que si en un sitio empieza a haber una, digamos, lucha más intensa, una defensa más intensa y disminuye la cantidad de macrófagos en un lugar, desde otro lugar los macrófagos fijos se vuelven macrófagos móviles, ¿no?, y empiezan a dirigirse hacia el sitio de inflamación. Entonces, es un mecanismo muy interesante para poder realizar la fagocitosis, ¿no? Lamentablemente, este mecanismo no es, digamos, que nos permita sobrevivir con el tiempo, aunque parece tan eficiente, ¿no? Necesitábamos de algo más potente, los linfocitos. Eso lo vamos a tratar mañana. ¿Qué ves? Bueno, ya no tenemos más tiempo. Mañana vamos a hablar del mecanismo de la inflamación y cómo participan los glóbulos blancos en el mecanismo de la inflamación.